compartir mi pantalla. Ya estamos compartiendo y voy a iniciar grabación. Vamos a quitar la cámara para que no me vaya y voy a iniciar grabación. Acá. Ya les avisarán. En este momento iniciamos grabación y entonces nos vamos a esta pantalla. Tema de la discusión 3, primera ley de Fick. Abordaremos en este tema el movimiento de la materia a través de la materia misma, pero vamos a considerar estado estacionario. Por esa razón es que se formulan dos leyes de Fick, porque una de ellas, que es la primera, considera, lo voy a poner aquí, estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? Que las concentraciones o la composición permanece constante. No hay cambio con respecto al tiempo. De ahí la denominación de estacionario. Esto supone un problema. Y la primera ley no deja de ser un tanto idealista. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil mantener una concentración constante. Las fuentes no son eternas. Por lo tanto, llega un momento en que el suministro debe agotarse. Pero por la finalidad de analizar el movimiento de los átomos, es que suponemos estado estacionario y concentraciones constantes. Si la concentración es constante con respecto al tiempo, quiere decir que en una zona del material habrá una concentración, en otra zona del material habrá otra concentración y entre ellas se establece un flujo. Siendo diferentes, se va a establecer un flujo. Por lo tanto, este flujo estará determinado por los valores de composición y sobre todo por cuál sea mayor. El flujo se orientará de mayor a menor. ¿Por qué? Porque así buscamos homogeneizar. Si aquí hay mucho, pues entonces tendrá que enviar átomos en el flujo hacia la zona en la que hay menos, ¿verdad? Buscando una distribución equitativa. Por esa razón, el flujo se orienta de mayor a menor concentración. Y asumimos para la primera ley de Fick, dado que las concentraciones son constantes, que hay un gradiente de composición lineal. A mí me salió algo pandito, pero es una línea recta. Bajo estos supuestos, resolveremos tres problemas abordando la expresión del gradiente en diferentes unidades, el flujo, la ecuación de primera ley y también incorporando el tema de la masa. Espero que tengan listo su lapicero, su lápiz, su calculadora para que colaboren conmigo en la solución del problema. Una oblea de silicio de 0.2 milímetros de espesor se trata de tal modo que se produce un gradiente uniforme de concentración de antimonio. Una superficie contiene un átomo de antimonio por 10 a la 8 átomos de silicio y la otra contiene 500 átomos de antimonio por 10 a la 8 átomos de silicio. El parámetro de red del silicio es 5.407 Armstrong. Calcule el gradiente de concentración en porcentaje atómico de antimonio por centímetro y en átomos de antimonio por centímetro cúbico por centímetro.
Como hemos hecho en las discusiones anteriores, pues vamos a identificar cuál es la situación que está planteando este problema. Nos da un metal, un elemento base. Este no es metal, un elemento base. Quiere decir que la red base es silicio. Hay un espesor y además se explica que es un gradiente uniforme de concentración. En este caso, el término uniforme hace referencia a la primera ley de Fick, difusión en estado estacionario. Pero, ¿qué elemento es el que se está desplazando a través de esa red de silicio? Nos aclara que se trata del antimonio. Eso significa que podemos expresar el movimiento como difusión de antimonio en silicio. Esta es la base. Les recuerdo que también los átomos de silicio están intercambiando posiciones, no están estáticos. Pero a través del látice hay átomos de antimonio que se van desplazando en esa red de silicio. La concentración no es uniforme en todo el volumen del silicio, en toda la oblea, porque nos aclara que una superficie contiene un átomo y la otra contiene 500 átomos. Por lo tanto, al tener esa diferencia de concentración, nos está indicando que existe un gradiente, el cual vamos a determinar expresado en porcentaje atómico de antimonio por centímetro y en átomos de antimonio por centímetro cúbico por centímetro. Ya en clase les han aclarado la importancia de las unidades. Resolvamos entonces este problema y nos dice que en una superficie hay un átomo y en otra hay 500. Conozcamos las particularidades de esta situación. Es una aleación que ya hemos dicho de antimonio en silicio. A esto le llamamos par de difusión. La base, 10 a la 8 átomos. En el primer punto, en la concentración 1, X es la distancia, podríamos llamar, hay 500 átomos de antimonio. Si usted los quiere poner al otro lado, no hay ningún problema. Aquí estamos modelando. En el punto X2 hay un solo átomo de antimonio en la misma base. A esto le vamos a llamar concentración 2. La separación entre ambas distancias o ambas localizaciones es de 0.2 milímetros. Quiere decir que esto es 0.2 milímetros. El silicio cristaliza en una estructura cúbica de diamante y el valor del parámetro de red es un dato 5.407 por 10 a la menos 8 centímetros. Recordemos que esto representa un Armstrong. ¿Qué debemos hacer? Nos piden que expresemos el gradiente en dos tipos de unidades, el porcentaje atómico de antimonio por centímetro y en átomos de antimonio por centímetro cúbico por centímetro. Recordemos entonces la expresión para el gradiente, tomando en cuenta que estamos en estado estacionario. No hay cambio con el tiempo, por eso puede establecerse un perfil lineal. Vemos que el gradiente refleja el cambio de composición con respecto a la distancia. Y es un gradiente lineal porque estamos en estado estacionario. En la segunda ley vemos que esto que hemos asumido se rompe. Por lo tanto,
ya que tenemos cambio de composición con respecto a el cambio de distancia, significa que debemos establecerlo en el dibujito que hemos hecho representando la situación, identificando las composiciones. Hemos llamado aquí C1, hemos llamado a esta C2, tenemos las distancias X1, X2, hay una separación de 0.2 milímetros entre las distancias medidas y recordemos que esto es una oblea, por lo tanto tiene profundidad. Lo estamos viendo bidimensionalmente en un plano, pero esto tiene profundidad. Entonces se considera el área que los átomos están atravesando y esto también lo puedo tener acá. Hay un área que los átomos están atravesando. Entonces voy a considerar el área unitaria de esa oblea, que es la región que voy a contabilizar en la solución. Pues bien, nos piden gradiente de concentración. Expresemos el gradiente como la pendiente, porque tenemos un perfil lineal. Uy, aquí. Perfecto. Voy a retroceder un momento acá, porque recordemos que delta C, delta X es igual. Si es la pendiente, ¿verdad? Pues vamos a tener, yo lo voy a colocar así y después lo voy a explicar. C1 menos C2, X1 menos X2. Siempre en los problemas que tienen que ver con el gradiente, las composiciones, las distancias o posiciones, pues hay que asumir un sistema de referencia. Y en este caso, voy a poner otro color, asumimos pues un sistema XY. Solo que en vez de llamarlo XY, a esto le voy a llamar composición y a esto le voy a llamar distancia. Como es un perfil lineal, pues este puede ser así o puede ser así, dependiendo de cuál sea la referencia que usted toma. Lo importante es que tengo que ubicar estas concentraciones en este eje y estas concentraciones en el eje de las abscisas. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Recordemos que hemos llamado, vamos a regresar acá, hemos llamado C1 y C2 y el punto X1 tiene 500 átomos y el punto X2 solo tiene un átomo. Con estos datos vamos ahora a completar nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Acá. Aquí está C1, que son 500 átomos, y aquí está C2, que es solo un átomo. De lo que observamos acá, C1 es mayor que C2 y asociamos a C1 una posición X1 y a C2 una posición X2. Es lo que se ha representado acá. Entonces el punto 1 estará C1, X1 y el punto 2, al revés, perdón, X2, C2. Aquí. Aquí. Y entre ellos, el perfil lineal que representa el gradiente, de donde derivamos la expresión porque es una pendiente. Ahora, tenemos también que adoptar algunos criterios prácticos para resolverlo, porque hemos escrito
pues C sub 1 menos C sub 2, X sub 1 menos X sub 2. Pero yo solo conozco del problema la separación entre estos puntos, que es de 0.2 milímetros. No conozco independientemente el valor de X1 y X2. Por eso, para facilitar la solución, vamos a poner otro color. En este caso le vamos a poner el verde. Vamos a asumir que nuestro sistema se encuentra a partir de aquí. Y aquí va a ser X igual 0. Y X va a crecer, va a aumentar hacia la derecha. Del mismo modo que trabajamos las coordenadas en X y Y con distancias o con lo que sea. Ahora sí, puedo establecer que X1 es igual a 0 y X2 0.2 milímetros. Como debo trabajar en unidades consistentes, pues 0.2 milímetros lo tengo que expresar en centímetros, porque esas son las unidades en las que me piden este gradiente. Divido entre 10, recordemos que hay 10 milímetros en un centímetro, y esto será igual a 0.02 centímetros. Bueno, pues ahora estamos listos. Tenemos que expresar el gradiente en porcentaje atómico por centímetro. Les aclaro también que pues podemos escribir de forma diferente esta expresión. Por ejemplo, aquí nos quedaría C sub 1 menos C sub 2, 0 menos X sub 2. Pero también yo puedo colocar al revés esto. Lo puedo colocar como, aquí voy. Lo puedo colocar como C sub 2 menos C sub 1. Pero ahora tengo que considerar a dónde voy a poner mi sistema de referencia. Lo puedo poner acá. Y entonces este termina siendo 0 y voy a tener X1 menos 0. El gradiente siempre es negativo y el valor nos tiene que dar negativo. No hay que memorizar que C1 menos C2, que CA menos CB, que CI menos CE. No, no hay necesidad de memorizar. Si usted plantea el modelo de las concentraciones en función de la distancia en un sistema de coordenadas cartesianas, expresa la ecuación de la pendiente sin necesidad de estar memorizando cuál es el orden, que C1, que C2, que O2 o 1. Consérvelo y verá que lo puede escribir así nada más. Bien, entonces ahora tenemos que expresar el porcentaje atómico, ¿verdad?, de antimonio, pero solo tenemos cantidad de átomos, así que expresémoslo. Vamos a ver para acá. Y me hizo falta acá. Voy a mantener esto. Y voy a poner una nueva diapositiva. Bien. Expresemos ahora el porcentaje atómico. Vamos a ponerle un E. Bueno, nos dice entonces A. Porcentaje atómico de antimonio por centímetro. Ya convertimos la distancia y entonces el gradiente nos va a quedar delta C, delta X es igual. C sub 1 menos C sub 2, 0 menos 0.02. Tenemos que expresar C sub 1 y C sub 2 en porcentaje atómico. ¿Qué debemos hacer? Recordemos que tenemos en C sub 1 500 átomos. En C sub 2 un solo átomo.
Por lo tanto, expresemos las concentraciones. La concentración 1 será igual a 500 átomos sobre los átomos totales, la base de 10 a la 8. Y si alguien me dice, mire, pero ahí no le va a sumar los 10 a la 8 sobre 500. Pues recuerde que la difusión en este caso es sustitucional. El átomo de antimonio ocupa la posición del de silicio. Entonces tomamos la base de 10 a la 8. Y esto lo voy a multiplicar por 100. Es un porcentaje atómico el que estoy expresando acá. La concentración 1, 0.0005% atómico. Calculen la concentración 2 y me calculan el gradiente. Lo voy a poner acá por si no se acuerdan. Vale. Esto es lo que estamos utilizando. ¿Cuál es el gradiente? Calculen concentración 2. Recuerden que este es el ejercicio de calentamiento. Después nos vamos a un grado más de dificultad y por último 2 grados de dificultad. Tanto numérica o conceptualmente. Veamos, chicos, vamos. Quiero ver esas respuestas en el chat. Vamos a ver quién es el primero que responde. Ya tenemos aquí la respuesta de Kevin. Ajá, muy bien. ¿Y el gradiente? No, Miriam, revisemos, por favor. Quiero ver otras respuestas del gradiente para evaluar si tienen la misma respuesta que Miriam o si tienen respuesta distinta. Ajá, de los 11 magníficos, solo 2 respuestas hay. ¿Qué pasó con los otros 9? Veamos. Estamos muy bien con la respuesta de Kevin con el valor de la concentración 2. 1 sobre 10 a las 8. Les recuerdo que esto en la calculadora tiene que ponerlo 1x 8. Puede ser que por aquí vaya el error. Y la concentración 2 tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5. Porcentaje atómico, antimonio. ¿Qué pasó? No veo más respuestas. ¿Cuál es el gradiente?
0.0005 menos 0.000001 sobre 0 menos 0.02. Recuerde que todo va por centímetro. ¿Cuánto da el gradiente? Revisemos, Kevin, por favor. Muy bien, Kevin. 0.02495. Excelente, Jorge Alberto. Cristian. Muy bien. Entonces tenemos en el gradiente menos 0.02495. Y esta es la respuesta del primer literal. Bueno, esta es fácil. El gradiente se puede expresar porcentaje atómico por centímetro, porcentaje en peso por centímetro, o incluso por metro, si así lo prefieren, porcentaje volumétrico, porcentaje mol, pero esto se limita a expresar el gradiente. Cuando quiero aplicar la primera ley de Fick, el gradiente tiene unidades específicas. Cuando aplicamos la primera ley de Fick, el gradiente tiene unidades específicas que ya estudiaron en clase. En este caso, átomos de antimonio por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es concentración. No, perdón, aquí lo tenemos, ¿verdad? Y esto es distancia. Ni modo, en negro queda. Y esto es distancia. Es lo que representa el gradiente, delta C, delta X. Entonces vemos que la concentración está reflejando cantidad de átomos y estos centímetros cúbicos representan volumen. Y si alguien está pensando y diciendo, bueno, pero es que ¿por qué lo expresan así si esto puede expresarlo de esta forma? He visto textos en los que lo expresan de esta forma, pero dígame, ¿qué magnitud puede expresar en centímetros elevado a la cuarta potencia? ¿Qué multidimensional se vuelve? Cuando hablo de centímetros cuadrados, hablo de una superficie. Cuando hablo de centímetros, hablo de una distancia lineal. Cuando hablo de centímetros cúbicos, hablo de un volumen. Nos movemos en 3 dimensiones. Pues acá, supuestamente, quizás abrió algún portal y estamos ya en un universo multidimensional. Entonces, no podemos expresarlo para tener esa pertinencia con lo físico. Y por eso es que el gradiente utiliza esas unidades desglosadas en esta forma. Así que hay que expresarlo. La concentración como número de átomos por volumen. ¿Cuál va a ser el volumen? El volumen total.
¿Y cuál es el volumen total? Pues nos han dado una base. Esto es lo que vamos a considerar. Además, sabemos que el silicio cristaliza en una estructura cúbica de diamante. Y esta estructura contiene 8 átomos por celda unitaria, 2 celdas FCC. Una estructura cúbica de diamante son 2 celdas FCC como transpuestas, ¿verdad? Entonces, contiene 8 átomos por celda unitaria. Pero como su nombre lo dice, cúbica de diamante, me voy a enfocar en esto. Y si es cúbica, pues no importa lo que haya aquí adentro, siempre me va a formar el cubo. Por lo tanto, el volumen, parámetro de red al cubo. ¿Recuerdan en la discusión 2 con el manganeso y esas formas complejas? Pues hoy tenemos una celda similar, solo que más pequeña, con 8 átomos por celda unitaria. Entonces, puedo calcular el volumen de la celda unitaria. Tengo el parámetro de red del silicio. Y para calcular el volumen total de la base de 10 a la 8 átomos, pues tengo que saber cuántas celdas unitarias hay. Entonces, número de celdas unitarias. Va a ser simplemente dividir el total de átomos de esa base, de esos sitios, entre 8 que contiene cada celda. Y de aquí obtenemos 12.5 por 10 elevado a la sexta potencia celdas unitarias. ¿Cuál es el volumen de la celda unitaria y cuál es el volumen total? Calculen, por favor, volumen de celda unitaria y el volumen total. Volumen de celda unitaria, parámetro de red al cubo. Y nos tenía un parámetro de 5.407. Por 10 a la menos 8 centímetros al cubo. Y el volumen total, pues será la cantidad de estas celdas, 12.5 por 10 a la 6, multiplicado por el volumen de la celda unitaria. Calculemos concentraciones.
Ya tenemos la respuesta de Kevin. 1.976. Muy bien. Volumen total. Voy a ir poniendo en rojo las respuestas. $1.976. Por 10 a la menos 15. Yo tengo otro resultado. Ah, no, está bien. Yo estoy viendo mal aquí. Por 10 a la menos 15 centímetros cúbicos. Muy bien. Composición 1. El primero me dio... El primero es el volumen de la celda. 1.50. Sí, a la menos 24. Estamos bien. Estamos bien, gracias. Pero voy a ponerlo acá. 1.58. 0.77 por 10 a la menos 24 centímetros cúbicos. No, menos 22. Menos 24 tiene él. Y aquí... menos 22. Muy bien. ¿Y las concentraciones? Concentración 1, 500 sobre 1.976 por 10 a la menos 15. Concentración 2, 1 sobre 1.976 por 10 a la menos 15. Concentración 1, 2.53 por 10 elevado a la 17 átomos de antimonio sobre centímetro cúbico. Concentración 2, 5.061 por 10 a la 14 átomos de antimonio por centímetro cúbico. Y ya que nos emocionamos, gradiente. C1 menos C2, 0 menos X sub 2. Aplica. Ajá, ¿cuánto nos da el gradiente?
Obtenemos entonces un gradiente siempre negativo de menos 1.26 por 10 a la 19 átomos de antimonio por centímetro cúbico por centímetro. Y esta es la respuesta del literal B. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Recuerden que este es el ejercicio de calentamiento y tenemos 2 ejercicios más por resolver. Bueno, vamos, no quiero que vayan quedando muchos espacios por las grabaciones para quienes no acceden en tiempo real. Vamos ahora a ver el problema 2. El problema 2 nos dice, una lámina de hierro puro de 10 milímetros de espesor separa 2 cámaras, ambas a 925 grados Celsius. Una de ellas, vamos a poner acá la temperatura. Una de ellas tiene atmósfera carburizante y la otra atmósfera nitrurante. Entonces tenemos el dibujito en el que representa la lámina de hierro separando las 2 cámaras. Independiente de los lados, yo voy a hacer a la izquierda la de atmósfera carburizante, pero usted la puede modelar en sentido inverso. A un lado, una atmósfera carburizante. ¿Qué significa eso? Que aquí hay carbono. Y en la otra, atmósfera nitrurante. Hay nitrógeno. Suponga que las superficies alcanzan la solubilidad máxima de carbono y nitrógeno, que son 1.25% en peso de carbono y 2.2% en peso de nitrógeno en hierro FCC. Determine el flujo de átomos a través de la lámina de hierro. Entonces, tenemos una cámara con diferentes atmósferas en la que se nos pide determinar el flujo. Como se pide flujo, inmediatamente asumimos que se trata de la primera. Tenemos este ejercicio. Siempre es importante hacer un dibujito, un esquema representando el ejercicio, representando la problemática para poder visualizarlo y entender cuál es la situación allí. Nos dice entonces que esta es una lámina de hierro FCC. Se encuentra a 925 grados Celsius. A este lado la atmósfera es carburizante y a este lado la atmósfera es nitrurante. Tenemos nitrógeno. Podemos hacerlo de manera diferente. Aquí carbono y aquí nitrógeno. También lo pueden ustedes resolver después tomando esa otra consideración. Pero yo lo voy a trabajar en esta forma. Además nos dice que en el lado del carbono, la lámina, es decir, que en toda esta superficie, recuerde que esto es una superficie, alcanza la composición de 1.25% en peso de carbono. Es la solubilidad, es la capacidad máxima del hierro FCC de poder contener carbono. Y en el otro lado dice que se alcanza la solubilidad máxima con respecto al nitrógeno. Quiere decir, le voy a poner otro colorcito, poner amarillo, ahora se ve aquí, ahí. Me dice que es de 2.2% en peso de nitrógeno. Como me están pidiendo el flujo, tengo que aplicar la primera ley de Fick. Y J es igual a menos D
por el gradiente. Como el gradiente es negativo, pues es necesario colocar este menos de fórmula, ¿verdad? Para tener un flujo positivo. No puede existir un flujo negativo en estos problemas. Entonces, ¿de dónde a dónde va el flujo? En esta cara, en esta área, hay una concentración de 1.25% de carbono. Y eso significa que el contenido de carbono es 0%. Porque es hierro puro. Entonces, quiere decir que al llegar acá, en esta zona, en esta cara que estoy marcando, el contenido será del hierro y lo que haya podido haber difundido de nitrógeno en él hasta alcanzar esa solubilidad máxima. Porque la atmósfera tiene un contenido más rico que este que ha alcanzado en la pared, podríamos llamar. Por lo tanto, el flujo va a ir hacia acá, de mayor contenido de carbono a menor contenido de carbono. Y voy a hacer la aclaración también que el flujo de nitrógeno va para allá. Este será el flujo de nitrógeno, porque al igual que con el carbono, aquí tenemos 2.2% de nitrógeno y aquí tenemos 0% de nitrógeno. Pero no podemos manejar la difusión bidimensionalmente, no la podemos manejar considerando ambos flujos al mismo tiempo. Tenemos que trabajarlo por separado. Flujo de carbono, flujo de nitrógeno. Entonces vamos a calcular ahora el flujo de carbono. Para ello necesitamos resolver la difusividad y el gradiente. Comenzamos con la difusividad, una forma exponencial tipo Arrhenius. DO por la exponencial de menos Q sobre RT. Entonces, vamos a buscar en las tablitas, tenemos los datos para difusión de. ¿Cuál es el par de difusión? El problema nos dice, determina el flujo de carbono a través del hierro. Entonces, el par de difusión es carbono en hierro FCC. ¿Por qué tengo que ser tan explícita? Porque el hierro es alotrópico. Entonces, puede ser FCC o puede ser BCC. ¿Cuál es el límite? 910, 912 grados Celsius para la transformación del hierro. Por arriba es FCC y por debajo de esta temperatura, BCC. Ojo con este detalle, en el parcial siempre están preguntando y esto deben aprenderlo. De las tablas, la constante tiene un valor de 0.23 centímetros cuadrados sobre segundo y la energía de activación 32.900 calorías mol Kelvin y la constante 1.987 calorías por mol. Entonces, recordemos que tenemos que expresar la temperatura en escala absoluta. Hay Kelvin allí. 925 más 273. La temperatura absoluta tendrá un valor de 1198 Kelvin. Resolvamos entonces para la difusividad. .23 por la exponencial de menos 32.900, 1.987, 1198
98. Que hay un signo menos, ojo con los detalles, y la difusividad alcanza un valor de 2.287 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados sobre segundo. Hasta ahorita estamos bien, fácil, solo aplicamos la ecuación de Arrhenius para calcular difusividad. Gradiente. Recordamos el gradiente. Hay una diferencia en las concentraciones. Por lo tanto, debemos expresarlo, ya sea en las concentraciones. Entonces, volvamos un poquito atrás. Aquí. Y tenemos una concentración a la que le vamos a llamar, pues, 1, o le pueden llamar concentración A o concentración B, como ustedes quieran. Esta será una concentración 1 y esta de acá una concentración 2. Con estos valores vamos a trabajar. Y además tenemos el espesor de 10 milímetros de esa lámina de hierro. Entonces sabremos que tenemos una concentración 1 menos una concentración 2 sobre un X sub 1 menos un X sub 2. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, solo que debemos expresar la concentración en átomos de carbono por centímetro cúbico por centímetro. Unidad de concentración y unidad de distancia. Entonces ahora vamos a pasar de porcentaje en peso de carbono a átomos de carbono por centímetro cúbico. Y para ello, se me adelantó. Y para ello, pues vamos a utilizar, voy a borrar un poco esto. Entonces, dijimos, tenemos esta expresión porque necesitamos determinar la cantidad de átomos de carbono, porque centímetro cúbico sabemos que hace referencia a un volumen, pero necesito la cantidad de átomos de carbono. Y entonces recuerdo que de la expresión para fracción atómica, pues está esta relación. Número de átomos de carbono sobre número de átomos total. Y de aquí puedo determinar este valor. Entonces, esto se reduce a transformar de porcentaje en peso a porcentaje atómico de carbono, aplicando el concepto de mol. Tomando una base, como tenemos porcentaje en peso, pues van a ser 100 gramos. Entonces, de esos 100 gramos, voy a tener que la masa de carbono, 1.25 gramos, y la masa del hierro, que es la red base, 98.75. Aplicando concepto de mol, ya sabemos que en la masa atómica de cada elemento hay un número de Avogadro, ¿verdad? Entonces, para el caso del carbono, en 12 gramos hay, que es la masa atómica, 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. En 1.25 gramos, ¿cuántos átomos de carbono habrán? Y aquí tengo la cantidad de átomos de carbono en la composición 1.
No me voy a detener mucho porque esto ya lo hemos hecho antes. 6.2729 por 10 a la 22 átomos de carbono. Y para el hierro vamos a tener 1.065 por 10 a la 24 átomos de hierro. ¿De dónde? La fracción atómica de carbono va a ser igual a XC1 sobre XC1 más XF1. Y sustituyendo y resolviendo, fracción atómica de carbono tiene un valor de 0.056. Con esto voy a trabajar. Recordemos que esta es la fracción que se tiene de átomos de carbono en relación a la cantidad de átomos totales en esa lámina, en esa superficie. Pero yo puedo aplicar el concepto de celda unitaria y relacionar esta proporción, pero a escala de celda unitaria. Entonces voy a tener lo siguiente. Como son materiales que tienen un orden de largo alcance, pues puedo establecer esa proporción y decir que la fracción atómica del carbono se va a cumplir en la celda y va a ser igual al número de átomos de carbono sobre el número de átomos totales. Número de átomos totales. Pero, ¿cómo es la difusión hierro-carbono? Esta es una difusión intersticial. Por tanto, voy a desglosar esto de esta manera. Número de átomos de carbono sobre número de átomos de hierro más número de átomos de carbono. Y esto va a ser igual a 0.056. Como el hierro es FCC, este tipo de celda contiene 4 átomos de hierro. Y entonces, en esta expresión, esto se convierte en 4. Entonces tengo una sola incógnita. Resolviendo para número de átomos de carbono. Esto es a escala de celda. Obtengo 0.236. Esto es lo que hay en una celda unitaria. Entonces, ¿cómo puedo expresar la concentración? Concentración 1, número de átomos de carbono sobre volumen. Y si lo estoy haciendo a escala de celda unitaria, el número de átomos en una celda unitaria y el volumen de la celda unitaria. ¿Cuál es el volumen de la celda unitaria? El volumen de la celda de hierro, FCC. ¿Y cómo es cúbica? Parámetro de red del hierro FCC al cubo. Puedo expresar las concentraciones de la siguiente forma. Concentración 1, ¿verdad? Tenemos el 0.236 sobre, lo voy a poner indicado para que ustedes sepan de dónde sale. 589 por 10 a la menos 8 al cubo.
y tengo una concentración 1 con un valor de 5.1049 por 10 elevado a la 21. Hoy sí, átomos de carbono por centímetro cúbico. Este problema sale fácil porque la concentración 2 debería de aplicar esto mismo, tomando la base, calculando la masa para esa base y aplicar concepto de mol. Pero, como hemos modelado antes, en el problema, la concentración 2 es 0. Entonces, eso nos facilita mucho las cosas. Concentración 1 y concentración 2, 0. Calculemos ahora el gradiente. C1 menos C2, X1 menos X2. Y hacemos nuestro esquema de las coordenadas. Concentración versus distancia. La concentración 2 es 0, pues la vamos a poner acá. Y la concentración 1 tiene un valor mayor y va acá. Aquí ponemos X igual 0 y acá vamos a situar la concentración 2. Entonces, este punto sería el de la concentración 1 y la concentración 2 estaría acá. Y aquí tenemos el gradiente. Entonces, para C1, el punto sería 0, C1, y para este punto, X, C2, que es 0. Y X2, le voy a poner acá, representaría esa separación, ¿verdad? Vamos a ver por acá cuánto era. Vamos a buscar el problema, el enunciado. En los 10 milímetros de espesor. Y tenemos que 10 milímetros pues equivalen a 1 centímetro. Entonces, tenemos acá 5.1049 por 10 a la 21 menos 0, 0 menos 1. ¿Cuánto tenemos de gradiente? Tenemos lo mismo, ¿verdad? Porque dividimos entre 1, solo que cambiamos nuestro signo. Hoy sí expresamos átomos de carbono por centímetro cúbico por centímetro. Ya tenemos difusividad, ya tenemos gradiente. ¿Cuánto es el flujo? ¿Cuánto es el flujo? Vamos a multiplicar este valor por la difusividad que ya la hemos calculado anteriormente. El flujo. J igual a menos D por el gradiente. Entonces, J, tenemos que la difusividad ya la calculamos hace unos momentos.
2.287 por 10 a la menos 7. Y el gradiente, pues acabamos de calcularlo, 5. Aquí un menos, 5.1049, y esto es negativo, por 10 a la 21. Voy a dejar mi espacio, que no me gusta que quede eso así. ¿De dónde podemos obtener el flujo? Flujo positivo entonces de carbono va a ser igual a 1.1775, voy a trabajar con 4 cifras nada más, por 10 a la 15. Átomos de carbono por centímetro cuadrado por segundo. Y esta es la respuesta del problema 2. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos alguna duda? Veamos. ¿Preguntas, dudas, algo que no hayan entendido? Gracias, Miriam. Bueno, qué bueno que se ha entendido porque, ¿verdad? Tenemos ahí bastante atención en el hecho de la expresión del gradiente cuando se usa en la primera ley de Fick. El gradiente se puede expresar, ya vimos, en porcentaje atómico por centímetro, en porcentaje en peso por centímetro, pero para primera ley de Fick tiene que ser en átomos por centímetro cúbico por centímetro, para que dimensionalmente pueda aplicarse esta ley. En la segunda ley de Fick, pues ya no hay problema. Ahí no es necesario, como ustedes lo aprendieron con el ingeniero Rosalú. Así que para la primera ley sí hay que cuidar ese detalle. Y si todo está claro, para que no nos quede tanto espacio y pausas en la discusión, vamos a resolver el tercer problema. El tercer problema nos dice un recipiente cúbico de aluminio de 10 centímetros por lado, con paredes de 5 milímetros de espesor, contiene hidrógeno y se calienta a 600 grados. A esta temperatura, la concentración de hidrógeno en la cara interior es 10 elevado a la 20 átomos por centímetro cúbico. Estos son átomos de hidrógeno. Y en la cara exterior, 10 elevado a la 18 átomos por centímetro cúbico. El coeficiente de difusión de los átomos de hidrógeno a través del aluminio es de 1.13 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados por segundo. Suponiendo condiciones de estado estacionario, calcule la pérdida de hidrógeno en el recipiente en gramos por día. Nuevamente vamos a hacer un dibujito para representar cuál es la situación que tiene este problema. Hay un recipiente cúbico que contiene hidrógeno, está fabricado en aluminio y por lo tanto, ¿verdad?, hay una composición de hidrógeno en la atmósfera que genera flujo. Se tiene que calcular cuál es la pérdida en gramos por día para verificar, ¿verdad?, cuánto del contenido se está difundiendo a la atmósfera y, por supuesto, tratar de minimizar esa pérdida. Entonces, en esta situación tenemos un cubo de 10 centímetros por lado. Las paredes tienen 5 centímetros de espesor, 5 milímetros
de espesor, este es el espesor, y como es un cubo hay 6 caras y hay flujo en todas las caras. Hay flujo en todas las caras. Entonces esta es la situación que vamos a resolver. Analizando una cara, nos dice, hay un espesor de 5 milímetros. Quiere decir que esto es igual a 5 milímetros. Esta pared del cubo está fabricada en aluminio. Hay un contenido, ¿verdad? En este caso, lo que contiene en el interior le vamos a llamar XA, esto es en el interior, que corresponde a una concentración A, y en el exterior le vamos a llamar concentración B. Si usted quiere, le puede poner I, E, 1, 2, como quiera. Pero esto es lo que nos está representando, esa diferencia. En la concentración A, que es en el interior, nos dice que tiene 10 a la 20 átomos de hidrógeno por centímetro cúbico. Y en la cara que da al exterior, recordemos que esto tiene que ser un modelo acá, esta es una cara. Aquí tenemos una composición de 10 a la 18 átomos de hidrógeno por centímetro cúbico. Entonces, dado que C sub A es mayor que C sub B, quiere decir que el flujo va desde A hacia B. Y eso es lo que vamos a cuantificar como pérdida. ¿Cuánto es lo que se está perdiendo? Entonces el flujo va desde aquí hacia allá. ¿Cómo cuantificamos esa pérdida? Esto es lo que estamos analizando. Lo voy a marcar aquí para que nos quede claro. ¿Cómo cuantificamos esa pérdida? Pues recordemos la definición de flujo. Sí, yo sé que el flujo lo expreso como menos D por el gradiente. Pero, ¿qué significa este flujo? Este flujo, si vemos las unidades, y de hecho lo hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿sí? Vamos a relacionar estas unidades. Dejo muchas en blanco por cualquier cosa. Bien. Entonces, las unidades aquí son átomos, en este caso serían átomos de hidrógeno, por centímetro cuadrado por segundo. Estas son las unidades del flujo. Relacionemos estas unidades con sus magnitudes. Esto es una cantidad de átomos, cantidad de sustancia, en este caso, átomos o sustancia. Segundos, esto es tiempo. Y centímetros cuadrados, esta es área. Entonces podemos decir que el flujo es la cantidad de materia
que atraviesa un área en una unidad de tiempo. Entonces aquí defino, ¿cuál es la materia? La masa del hidrógeno. Eso es lo que me pide, cuantifique la pérdida, la masa del hidrógeno. ¿Cuál es el área? Pues tiene que ser la superficie del cubo, porque hay 6 caras en él. 6 caras, como vemos acá, en todas estas caras, en todas estas caras hay flujo. Hay flujo para allá, flujo para acá, flujo para acá, flujo para acá, flujos por la cara posterior y flujo por la cara frontal. Entonces vamos a considerar también ese punto. Hay 6 caras, ese es el área. Y el tiempo, en este caso, un día. Esto significa que el cálculo del flujo también puede ser así. Masa, área, tiempo. Pero yo no tengo esto, yo tengo concentraciones. Entonces tengo una ecuación así. Número de átomos por área por tiempo. Entonces de aquí voy a despejar el número de átomos. Y esto va a ser igual al flujo por el área por el tiempo. Y después voy a aplicar concepto de mol. Calculemos acá. El último problema siempre es un nivel más alto de complejidad, pero en este caso es por la definición del flujo. Pero como ya hicimos 2 problemas antes y ustedes hicieron otro problema en la discusión, ¿verdad? Sencillo, de aplicación, entonces ya podemos ir sustituyendo directamente en esta expresión. Revisamos que las unidades de concentración pues ya están dadas en átomos por centímetro cúbico. No necesitamos convertir, podemos trabajar directamente. Entonces, número de átomos va a ser igual. Flujo, primera ley de Fick, menos D, delta C, delta X. Área, pues el lado por el lado del cubo. Lado por lado. Y esto lo vamos a multiplicar por 6 caras. Y tiempo, que es un día. ¿Verdad? Entonces tenemos que expresar acá el tiempo. Esto va en segundos. Y lo tenemos que expresar los que tiene en el día, ¿verdad? En una hora, 3.600. Entonces tenemos 24 por 3.600. Esto corresponde a un día. Bien, seguimos entonces acá. Menos D, pues CA menos CB, 0 menos. Recuerde que tenemos los 5 milímetros, 0.5. Asumimos lo mismo que hemos asumido antes con el sistema de coordenadas. En este caso tenemos también las longitudes. Nos dice, revisamos nuestro enunciado del problema. Y nos dice, los lados son de 10 centímetros. Entonces quiere decir que acá
pues va a ser el área 10 por 10 por 6 y aquí mantenemos 24 por 3600. Yo no he hecho las operaciones para que vayan viendo de dónde sale. El valor de la difusividad pues es un dato menos 1.13 por 10 a la menos 7 10 a la 20 menos 10 a la 18, 0 menos 0.5, 10 por 10 por 6 por 24 por 3600. Bien. Entonces, todo, aquí lo voy a hacer, todo esto es flujo, esto es área y esto es tiempo. Resolviendo, el número de átomos de hidrógeno que escapan de ese cubo en total por las 6 caras (1.15 por 10 a la 21). Estos serán átomos de hidrógeno. (98). Tengo aquí un número más. Entonces, una vez con la cantidad de átomos, aplicamos concepto de mol, relacionando la masa atómica del hidrógeno con la constante de Avogadro y esta cantidad de átomos con una masa. Apliquemos concepto de mol. En la masa atómica del hidrógeno, 1.00784, una mol, ¿verdad? Hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Cuál será la masa de hidrógeno que corresponda con la cantidad de átomos que se fugan de ese cubo de aluminio? 1.1598 por 10 a la 21. De donde resolviendo, la masa es igual a 1.94 por 10 a la menos 3 gramos, lo que equivale a 1.94 miligramos por día. Y esta es la respuesta del problema 3. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que no quedó claro con respecto al problema 3? Voy a retroceder porque el concepto de mol pues no es tan complicado y voy a dejar esta imagen que es la solución para que revisen si tienen alguna duda, algo no está claro, no lo han entendido
y aprovechar a atender sus preguntas. Gracias, Miriam. Gracias. Miriam entendió todo y los otros 10 magníficos. ¿Está todo claro? Gracias, Cristian. Sí, ingeniera. Bueno, muchas gracias. Kevin. Kevin ha levantado la mano. Sí, ingeniera, yo tengo una duda con respecto a digamos, a los milímetros que dice ahí que sería como el espesor de la lámina. ¿Sí? Porque según yo los milímetros, digamos que se puede representar 0.005, y ahí sí me ha quedado esa duda. Son 5 milímetros. Entonces voy a poner la pantalla grande. Aquí. El espesor son 5 milímetros. Entonces, como hay que expresarlo en centímetros, porque la unidad en que va la difusividad son centímetros, entonces tiene que ser el área también está en centímetros, entonces todo va en centímetros. Entonces, hay en 1 centímetro 10 milímetros. Entonces dividimos 5 entre 10. Y de aquí nos da 0.5 centímetros, que es lo que está representado acá. ¿Se aclaró su duda, Kevin? Sí, ingeniera. Vale. Bien, entonces voy a suspender la grabación para que esto no quede